Buenas tardes. En el siguiente video daremos a conocer las diferentes opiniones de la gente de diferentes rangos de edades acerca de la Constitución Política Colombiana. En él podremos observar que la mayoría de las opiniones son negativas con respecto a que muchas de las veces esta gente ha visto que no se ha cumplido más de un 50% las leyes y los artículos que vienen escritos en la Constitución Política Colombiana. También damos un punto clave, que es la nueva generación, que son los chicos que en este momento se encuentran en el colegio, quienes nos parece un punto muy importante que conozcan la Constitución Política, ya que conocer sobre la historia, las nuevas actualizaciones que ha tenido la Constitución es de gran importancia como partícipes de Colombia y como colombianos. En mi opinión, considero que la Constitución Política tiene tanto deberes y derechos, como siempre lo hemos sabido. La mayoría de los derechos son cumplidos. Poco se ha visto, claramente, porque la Constitución y la forma de dirigir se ha visto muy criticada negativamente. Claro que se logra cumplir en diferentes aspectos, como el derecho a la vida, derecho a un hombre, a la salud, a votar. Cosa distinta y pensamiento que tengo es que las decisiones y acciones que llegan a tener las personas son los que hacen errar estos artículos, ya que al tomar una mala decisión al votar, una mala decisión al tener una vida y cómo vivirla, hace que se vea una mala aplicación de los artículos y leyes que se tiene en la Constitución y la mal forma de proceder de los gobernantes. Claro que hay acciones corruptas de parte de los dirigentes que se han visto muy notorias y esta es una de las justificaciones que la gente tiene para tener un pensamiento negativo. Pero no todo es malo, como lo dije anteriormente, esto es como un 50% bueno y un 50% malo. ¿Cuántos años tienes? 15, ¿En qué grado vas? en noveno. ¿Conoces o sabes de qué se trata la Constitución Política Colombiana? Tengo algo de conocimiento sobre el tema, que primero que todo es nuestra máxima ley. Como segundo, sé que es un conjunto de reglas, de normas o leyes que cualquier persona que viva dentro de Colombia debe seguirlas y no romperlas. Y que también esta es la que nos garantiza nuestros derechos y nuestros derechos como ciudadanos. En el colegio, ¿te han hablado, te han explicado la Constitución colombiana? Sí, mi vida escolar hasta el momento, todos los años siempre nos hablan algo del tema porque todos los temas que están relacionados con Colombia siempre van hacia la política y en especial a todas sus reglas y normas, como antiguas como actuales. Y de lo que te han hablado y lo que has visto en la actualidad, en el mundo, ¿piensas que sí se cumplen las normas o las leyes? Algunas, porque o sea, sí se presenta un problema que tal vez posiblemente no se vaya a quitar, que es la desigualdad, eh, donde no importa si sea mujer o hombre o sea lo que se quiera creer, no todas las normas, no todas las leyes que estén escritas en ese libro no se cumplen como están escritas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María Elvira Ramírez Rojas, ¿Cuántos años tienes? 48 años. ¿De la Constitución Política Colombiana conoces alguno de sus artículos? Sí, conozco artículos y leyes de nuestra Constitución Política de Colombia, como los artículos, deberes y derechos como de ciudadano que tenemos, como el derecho al voto, derecho a la vida, derecho a un nombre propio, derecho a una educación, derecho a la salud, derecho a una vida digna. Así como tenemos nuestros derechos, también tenemos deberes de respetar nuestra Constitución y las leyes que saca nuestro gobierno, como respetar la vida ajena, como respetar la decisión del género que uno escoja para su vida, como respetar normas y leyes, respetar eh,
respetar, o sea, de todo se trata de un respeto, de todas las leyes que saca la Constitución Política de Colombia. Respetar a nuestro dirigente, respetar nuestro gobierno, respetar a nosotros mismos. em, De esos artículos, ¿has visto que a lo largo del tiempo se han logrado cumplir? Pues yo creo que se cumple es como el 50% de las leyes y de las normas. Porque yo digo que el 50%, porque el 50% pues como se ve en la salud, pues no es que se cumpla el 100%, porque en la salud se ha visto muchos casos de gente que muere porque no tienen un buen servicio de prestación de salud. Igual que el derecho al voto. O sea, a veces uno no vota por la persona que quiere, sino por el interés del, digamos, del político que paga los votos, compra los votos. O sea, ahí se está vulnerando el derecho a la persona. Y en cierta forma porque el gobierno mismo, que es el que hace las leyes y los artículos, ellos mismos tratan de incumplirlos. ¿Por qué? Porque ellos son muy corruptos. O sea, ellos mismos hacen de que ni el pueblo ni el gobierno cumplan con la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia de 1991 nos ha venido rigiendo por varias épocas eh, a través de diferentes capítulos o artículos en los que cada uno nos habla de cómo debemos comportarnos o cómo debemos de respetar a las personas, pero pues esto se ha visto muy afectado ya que pues las personas que obtienen cargos de mayor rango siempre tienden a usar de esta o a dejar de regirse por esta constitución, violentando no solamente las normas que ésta tiene escrita, sino también violentando a las personas que no somos de su mismo rango social, aunque los rangos sociales no deberían regirse de esa forma porque ni el dinero ni los cargos hacen a una persona. Sin embargo, a través de que ha avanzado el tiempo, entre más se lucha por los derechos humanos, más violentados hemos sido, sobre todo los jóvenes que queremos o siempre hemos tratado de mejorar el país a través de marchas pacíficas, de diferentes manifestaciones en las que queremos hacer entender al gobierno que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas en las que ellos sí pueden violentar la Constitución, pero nosotros no, simplemente por esa categoría a la que siempre ha sido diferenciando a las personas. Por eso pienso que sería muy bueno que a todos nos trataran de la misma forma, eh, sin importar el género, los gustos, el nivel socioeconómico. ¿Tú sabes qué es la Constitución Política de Colombia? Constitución Política de Colombia, a ver. Si me acuerdo bien, era. No me acuerdo. ¿Y qué crees que puede ser la Constitución Política de Yo Colombia? creo que es como la- los señores los cuales se encargan como lo de la política, por ejemplo, se encargan de los servicios, los precios de las, por ejemplo, un señor vende una colombiana y creo que la institución política creo que de los precios, no, o sea, sabe los precios de cada una. ¿Y en el colegio te han hablado de la Constitución Política? Yo acordarme, no me acuerdo. ¿Y me recuerdas por favor en qué grado es que vas? Yo voy en sexto, pero ya me acuerdo que el profesor no nos ha enseñado eso, vamos en otros temas aún, no hemos llegado a eso. Bueno, dale, muchas gracias. ¿Sabes qué es la Constitución Política de Colombia? Bueno, yo tengo entendido que es la reunión como de varias leyes o normas para poder regir el Estado colombiano. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Y qué artículos de la Constitución conoces? No, exactamente no es. ¿Y tú crees que el país se rige por esa Constitución o la cumple? No la cumple.
todo pues quedó escrito ahí, pero ya al llevarlo a la práctica no se cumple debidamente. ¿Y algún ejemplo con el que puedas confirmar lo que acabas de decir? Eh, pues digamos dentro de la Constitución tengo entendido que hay un artículo que dice como que uno no puede ir a, sí, como a maltratar o a secuestrar a otra persona y pues podemos evidenciar que hay grupos ilegales que contradicen ese artículo. Dale, muchas gracias. De nada. Se conocen diferentes artículos que mencionan los derechos y los deberes que tiene un colombiano, pero se han presentado falencias a la hora de hacerlos cumplir. El incumplimiento de estos y la falta de responsabilidad por parte del Estado con su población seguirá trayendo el retraso del país, cosa que no es favorable ya que seguiremos siendo una población atrasada para el siglo en el que nos encontramos y Colombia seguirá siendo conocida más por la corrupción que por los logros que como sociedad podemos alcanzar si el Estado se pusiera más de parte de la sociedad que de los intereses personales que pueden tener las personas que están en el poder. ¿Considera que la población colombiana comprende cómo defender sus derechos? Bueno, pues se han presentado falencias a la hora de hacer cumplir esta norma, ya que por más que el pueblo pida de una manera alguna mejora pues para la sociedad, el Estado no les responderá de la misma manera y pues no dará una pronta solución al problema pues que se está presentando. Un ejemplo se puede evidenciar en el paro nacional. ¿Cómo protege la Constitución nuestros derechos? Bueno, bien sabemos que todas las personas tenemos el derecho de recibir un trato efectivo ante las distintas solicitudes que se presenten en los diferentes sectores que contribuyan al bienestar de la sociedad. Pues esto garantizando que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Gracias. ¿Te han hablado en el colegio acerca de la Constitución Política de Colombia? Sí, señora. ¿De qué crees que habla la Constitución Política de Colombia? La Constitución Política de Colombia es un libro de normas donde puedes ver lo que está bien y lo que está mal. Con referente a eso, ¿crees que fue bueno que hayan hecho la Constitución? Sí, ¿Por sí, qué? porque si no hubieran reglas, todo estaría permitido, o sea que estaría bien robar, estaría bien hacer cosas malas, pero debes hacer cosas buenas. Por eso fue bueno que crearan el libro. Es como un manual de instrucciones para poder uno saber qué está bien y qué está mal. Gracias. ¿Cree que el Estado cumple con los derechos estipulados en la Constitución? Se trata, algunas veces. Hay derechos que sí se tratan de cumplir, pero pues se ve la mayoría de las veces que a los estratos menores es más difícil que se le pueda dar cumplimiento a esos derechos fundamentales que la Constitución proclama para la población colombiana. ¿Cree que la creación de la Constitución fue buena? Sí, sería buena siempre y cuando fuera de un cumplimiento total para toda la población, sin distingos de clases sociales, porque en este país lo que prima es la clase social, no el derecho por igual. ¿Cree que las leyes estipuladas en la Constitución son correctas o le hace falta alguna ley? Creería que son correctas, que son completas, pero no son cumplidas a cabalidad. Gracias.